En el año 454, 30.000 de los jinetes más feroces que el mundo había conocido fueron masacrados en un solo día, no por Roma, sino por los mismos hombres que habían sido sus esclavos. El imperio de Atila se extinguió en un campo de lodo y sangre llamado Nedao. ¿Cómo fue posible que el legado del azote de Dios se desvaneciera tan completamente en las manos de su propio Hijo? La respuesta no se encuentra en un único acto de traición, sino en una tormenta perfecta de orgullo, ambición y un anhelo de libertad largamente reprimido, que comenzó a gestarse mucho antes de que el último aliento de Atila se convirtiera en un fantasma. La semilla de la destrucción fue plantada 2 años antes, no en las estepas, sino en el corazón del poder romano, en la mente de un emperador en Constantinopla que se atrevió a decir no. Ese emperador era Marciano, un hombre descrito como alto e inusualmente belicoso para los estándares de los gobernantes de Salón que lo precedieron. Ascendió al trono de Oriente en el 450 y con una audacia que conmocionó a sus propios consejeros, repudió el tributo anual de oro que durante años había apaciguado a Atila. Mientras el rey Huno arrasaba la Galia y aterrorizaba Italia en 451 y 452, Marciano no se quedó de brazos cruzados. Vio la oportunidad no solo de ahorrar el tesoro, sino de golpear al lobo mientras cazaba lejos de su guarida. A mediados de 452, mientras Atila estaba empantanado en una Italia devastada por la plaga y el hambre, Marciano hizo lo impensable. Lideró un ejército romano a través del Danubio y se adentró en la llanura panónica, el corazón del dominio huno. Fue una maniobra romana clásica, un eco de las campañas de Tiberio y Germánico, diseñada no para conquistar, sino para destruir y despojar el suelo patrio del enemigo. La campaña de Marciano fue brutal y metódica. No buscó una batalla decisiva contra el poder principal de los hunos, que estaba con Atila, sino que se centró en los pilares que sostenían el imperio, las tribus subyugadas. Sus legiones cayeron primero sobre las tierras de los ostrogodos, la tribu que servía como el granero del dominio huno. Los campos fueron incendiados, las reservas de alimentos saqueadas, las aldeas y fortalezas reducidas a cenizas humeantes. Luego, avanzó hacia las tierras de los gépidos, otro pueblo poderoso que, junto a los ostrogodos, albergaba el más profundo resentimiento contra el gobierno huno. El emperador romano entendió una verdad fundamental del poder tribal. La autoridad de un caudillo como Atila no se basaba solo en el miedo, sino también en su capacidad para proporcionar botín y proteger a sus súbditos. Al devastar las tierras de sus aliados más importantes, Marciano no solo infligía un daño material, sino que también hería mortalmente el prestigio de Atila. Las noticias de la incursión romana debieron llegar a Atila en Italia como un rayo en un cielo despejado, un shock humillante que lo obligó a aceptar un soborno nominal para retirarse de una campaña ya fallida. Más importante aún, el ataque de Marciano recordó a las tribus a lo largo del Danubio que el poder de Roma, aunque a menudo dormido, no estaba muerto. Les recordó que existía una alternativa al yugo huno. Cuando Marciano se retiró de nuevo al otro lado del Danubio a principios del otoño, dejó tras de sí no solo devastación, sino también una peligrosa idea plantada en las mentes de reyes, como Valamir de los ostrogodos y Ardarico de los gépidos: la idea de la libertad. La muerte de Atila, cuando finalmente llegó en la primavera de 453, no fue el golpe de una espada enemiga ni la de una lanza romana, sino un final ignominioso y anticlimático. Murió inesperadamente tras celebrar una nueva boda, ahogado en su propia sangre por una hemorragia nasal. La noticia se extendió como un escalofrío por la élite huna. El trono del hombre, que había sido considerado invencible, estaba repentinamente vacío, y con él, el aura de terror que había mantenido unido a un mosaico de tribus dispares. El miedo se transformó en ambición.
Atacar a Atila en vida habría sido un suicidio. Pero sus herederos, que carecían de la reputación escalofriante de su padre, eran presas mucho más fáciles. Los cuervos, como se decía, comenzaban a volar en círculos. De las docenas, si no cientos de hijos que Atila probablemente tuvo, solo 3 nombres han sobrevivido en la historia: Elac, Dengisich y Ernak. Ernak y Dengisich, siguiendo la tradición de sus antepasados, estaban dispuestos a gobernar juntos, a compartir el vasto pero inestable imperio. Pero Elac, el primogénito, era diferente. No poseía el don del compromiso. En sus venas no solo corría la sangre de Atila, sino también su soberbia, la tentación de gobernar solo, de ser el único heredero del azote de Dios. Rápidamente, cada hermano formó su propia base de poder dentro del imperio, y de la agitación, Elac emergió como el más poderoso. Sin embargo, su poder era hueco. Fracasó en lo que su padre había dominado. No pudo ni ganarse ni coaccionar a los grandes generales de su padre para que se unieran a su causa. Era demasiado poderoso para que los demás lo derrotaran fácilmente, pero no lo suficientemente contundente como para inspirar el temor y la lealtad necesarios para mantener unido el imperio. Los primeros en desafiarlo fueron los ostrogodos. A finales de 453 o principios de 454, su rey, Balamir, un hombre astuto de linaje más noble que el propio Atila, se negó a pagar tributo. Fue más allá, lanzando ataques contra las tierras hunas en el valle del Tisa. Con el reino huno fragmentado entre los 3 hermanos, Balamir vio la oportunidad que Marciano había revelado: la debilidad en el corazón del imperio. Elac, furioso, debió intentar reunir la confederación de su padre para aplastar a los ostrogodos. Y fue entonces cuando la segunda, y más fatal, traición se manifestó. Envió órdenes a Ardarico, el rey de los gépidos, el hombre cuya inteligencia y sabiduría el propio Atila había comparado con la suya. La respuesta de Ardarico fue un desafío directo. No solo se negó a obedecer, sino que hizo saber sus propias intenciones de operar como un soberano independiente. Estaba indignado, según las crónicas, por la arrogancia de los hermanos que comerciaban con tribus y tierras libres como si fueran ganado, un acto que, a sus ojos, los hacía peores que los romanos. Los gépidos estaban ahora en rebelión abierta. El desafío de Ardarico fue un golpe directo al corazón de la autoridad de Elac. No podía permitirse que tal insubordinación quedara sin castigo. Perder a los gépidos, después de los ostrogodos, significaría el fin de su pretensión de ser el único gobernante del imperio de Atila. Tenía la opción de invadir y devastar las tierras gépidas indefensas, pero eso no forzaría su sumisión ni restauraría su prestigio. Elac sabía que no tenía otra alternativa. Debía encontrarse con los rebeldes en el campo de batalla y destruirlos, o perdería toda legitimidad para gobernar. Y así, con una velocidad que recordaba a las legendarias marchas de su padre, Elac movilizó a sus fuerzas leales. No se detuvo hasta cruzar el Danubio, dejando tras de sí el eco del fuego y los gritos de los cautivos. Cabalgó hacia la antigua provincia romana de Panonia, a lo largo del río Sava, hasta que sus exploradores informaron de la presencia de una fuerza enemiga en un afluente llamado Nedao. Allí estaba Ardarico y no estaba solo. Había reunido un ejército de tribus aliadas, hombres dispuestos a arriesgarlo todo para librarse del yugo de los ambiciosos hijos de Atila. El día de la batalla amaneció bajo un cielo ominoso. Espesas nubes de lluvia se cernían sobre la llanura, ennegreciendo el día como un presagio de la matanza que estaba por venir. Solo los ocasionales destellos de los relámpagos revelaban brevemente a los 2 ejércitos que se congregaban bajo la lluvia torrencial. Elac, a la cabeza de sus hunos y sus aliados alanos, observaba el despliegue enemigo. Ardarico lo saludó no con una carga,
sino con una larga y estoica pared de escudos. Era una táctica que Ardarico, como veterano de los campos cataláunicos, había visto usar a los romanos y visigodos para resistir las cargas hunas. Los gépidos y sus aliados esperaban en silencio, inmóviles, sus rostros ocultos tras los guardas de sus yelmos, como una falange de estatuas de hierro. Elac conocía a Ardarico. Sabía que era un gran comandante, un consejero en el que su padre había confiado. Pero esa era la sabiduría de ayer. Hoy, Elac sentía la sangre de Atila, el azote de Dios, bombeando en sus venas, un tambor de guerra en su corazón. Destruir a Ardarico significaba la reunificación del imperio. Alzando su espada al cielo tormentoso, lanzó el grito de guerra que su padre había hecho famoso, la señal para el ataque. Miles de sus jinetes se lanzaron hacia adelante, una marea oscura contra la línea silenciosa e inmóvil de los gépidos. El aire sobre sus cabezas se llenó con el silbido de las flechas. El trueno de los cielos se mezcló con el trueno de los cascos en la tierra mojada. La táctica una clásica se desarrolló con una coordinación aterradora. El torbellino de jinetes se acercaba para soltar sus mortíferas voleas de flechas antes de girar y retirarse. Un enjambre letal diseñado para desangrar y desmoralizar al enemigo antes del choque final. El campo de batalla se convirtió rápidamente en un lodazal, que pronto comenzó a teñirse de rojo con la sangre de los primeros caídos. Aparecieron grietas en la línea rebelde, hombres que caían bajo la lluvia incesante de proyectiles. Pero Ardarico estaba preparado. Él conocía íntimamente la guerra una. Había instruido a sus hombres. Los de la primera línea, con sus escudos superpuestos, resistirían. Los de las filas traseras lanzarían sus propias armas arrojadizas, jabalinas, lanzas y las temibles hachas arrojadizas de algunas tribus germánicas. Los hombres del frente estaban equipados con espadas cortas, no solo para luchar, sino para cortar las cuerdas y lazos que los unos usaban para arrastrar a sus oponentes de la formación y matarlos. Ardarico, moviéndose a lo largo de la línea, habría gritado a sus capitanes, instándolos a mantener firmes a sus hombres, asegurándoles que su momento llegaría. Él apostaba por una debilidad que conocía en su joven oponente: la impetuosidad de Elac, su falta de disciplina y paciencia. Y tenía razón. Ola tras ola de jinetes unos cargaron, un torbellino aparentemente interminable de flechas y gritos. Pero la pared de escudos, aunque maltrecha, se mantuvo. Frustrados, algunos capitanes hunos comenzaron a sondear la línea germánica por su cuenta, sus cargas individuales chocando contra un erizo de lanzas que se asomaban por los huecos de los escudos. Elac, viendo que la táctica de hostigamiento no rompía al enemigo, perdió el control. La disciplina se desvaneció y un ataque general y caótico comenzó a tomar forma. Aullando el mismo grito petrificante que su líder, los hunos lanzaron una última volea a medio galope antes de desenvainar lanzas, espadas y sacar sus redes y cuerdas. Ya no se trataba de hostigar, iban a masacrar a los rebeldes como si fueran ganado. El choque fue cataclísmico. Los caballos de los hunos se estrellaron contra la línea germánica, y la batalla se unió en un combate cuerpo a cuerpo a lo largo de toda la llanura. Por un momento, el destino del mundo pendió de un hilo. Los hunos, contrariamente a la creencia popular de que solo eran arqueros a caballo, demostraron su valía en el combate cercano, abriendo brechas en la línea germánica con una ferocidad salvaje. El muro de escudos se dobló y se rompió en algunos sectores. Finalmente, el propio Elac y sus tropas de élite, su guardia personal, llegaron al centro de la melee, dando un nuevo ímpetu al ataque. Habían dividido la fuerza de Ardarico en 3 sectores aislados. Parecía que la victoria estaba al alcance de Elac. Pero el empuje desesperado por forzar la huida del enemigo había agotado a sus propios hombres. La carga una, que había comenzado con un ímpetu arrollador,
finalmente se rompió contra la determinación de los gépidos. Fue entonces cuando la genialidad de Ardarico se hizo evidente. En lugar de permitir una contraofensiva salvaje y desorganizada, ordenó una retirada controlada de los hunos y un avance disciplinado de sus propias fuerzas. La línea germánica, recompuesta, comenzó a empujar hacia adelante en formación de muro de escudos, una máquina de matar lenta pero imparable. Algunos jinetes hunos se separaron, intentando atraer a los germanos a una persecución desordenada, mientras les disparaban flechas al retirarse, una táctica clásica de retirada fingida. Pero Ardarico no cayó en la trampa. Sus hombres mantuvieron la formación. Una nueva oleada de hunos, ahora desorganizada y cansada, intentó formarse para otra carga. Mientras se arremolinaban en una masa confusa, Ardarico vio su oportunidad. Su voz resonó por encima del estruendo de la batalla. ¡Ahora! Fue como si se rompiera una presa. Sus hombres, desesperados por vengar a sus caídos y probar la sangre enemiga, soltaron un rugido colectivo, bajaron sus escudos y se lanzaron hacia adelante en una carga masiva y furiosa. Elac, incapaz de organizar sus líneas dispersas a tiempo, solo pudo observar con horror cómo una sólida pared de guerreros germánicos cargaba contra ellos. El pánico se apoderó de los hunos. Con la furia en sus ojos, Ardarico y sus tropas persiguieron sin piedad al enemigo en retirada, masacrando a los rezagados. Los hunos fueron empujados de vuelta hacia su propio campamento, que como era costumbre, habían fortificado con un círculo de carros. Era su última esperanza, un reducto improvisado para resistir hasta que cayera la noche y pudieran escapar al amparo de la oscuridad. Pero los gépidos y sus aliados también conocían la táctica de la fortaleza de carros y sabían cómo destruirla. Utilizaron flechas incendiarias, aceite y otros acelerantes para prender fuego a los carros de madera. Lo que siguió fue un infierno en la tierra. La batalla descendió al torbellino de caos descrito en los anales. Los hunos disparaban desesperadamente sus arcos desde detrás de las llamas crecientes. La caballería ligera de los érulos se enzarzaba en batallas con los lentos y agotados catafractos alanos. Los rugios y suevos usaban sus largas lanzas para ensartar a cualquiera que intentara escapar del creciente infierno que rodeaba el campamento huno. En palabras de un cronista, todas las naciones se despedazaron unas a otras. Y en algún lugar en medio de las llamas, el humo y la carnicería, Elac, el hijo de Atila, el heredero del imperio, cayó muerto. Durante el resto del día y hasta bien entrada la noche, el ejército huno fue sistemáticamente extinguido. Las pérdidas se contaron por decenas de miles. El poder huno al oeste del Danubio había sido aniquilado. La victoria en el Nedao cambió todo y, a la vez, nada en el mundo romano. Para los hunos fue el final. Los hijos menores de Atila, Dengisich y Ernak abandonaron los confines occidentales de los dominios de su padre y se retiraron a las franjas orientales al norte del Mar Negro. Allí, sus nombres y sus heredadas capacidades les permitieron disfrutar de largos reinados, pero nunca se acercarían al éxito y la infamia de su padre. Para los vencedores, la libertad fue su recompensa. Tanto los ostrogodos como los gépidos forjaron sus propios reinos en las tierras que habían liberado. Los gépidos se convirtieron en una espina en el costado de los romanos durante el siglo siguiente, hasta que las derrotas infligidas por el emperador Justiniano I y otras tribus provocaron su gradual disminución y eventual desaparición. El legado de Ardarico, forjado en fuego en Nedao, finalmente se desvaneció en las arenas del tiempo. Y en Occidente, la vorágine continuó. Al año siguiente de Nedao, en 455, los vándalos saquearon Roma, un evento que condujo a la elevación del efímero emperador Avito. Él logró recuperar Panonia para el imperio,
una fuente de mano de obra muy necesaria para un ejército romano diezmado. Pero fue, por supuesto, demasiado poco y demasiado tarde. El colapso del poder uno simplemente había abierto la puerta a otros depredadores. La pregunta de cómo un imperio tan temido pudo caer tan rápido había sido respondida. Se había podrido desde adentro, debilitado por un emperador romano astuto y finalmente destrozado por la arrogancia de un heredero indigno y el inquebrantable deseo de libertad de los hombres que se negaron a seguir siendo esclavos.